Comenzó la Fórmula 1 2026, ya tenemos el primer resultado de la temporada, donde el piloto George Russell se clasifica como el ganador del Gran Premio de Australia, logrando un 1-2 para la escudería Mercedes, mostrando que están siendo los dominantes hasta ahora en esta nueva reglamentación de la Fórmula 1 2026. ¿Cómo están? Esto es Copy View, mi nombre es Ignacio Grunenwald y vamos a comentar lo vivido en el Gran Premio de Albert Park. Comienza la carrera, estamos antes, ahí 30 minutos ya viendo los canales, buscando referencias y vemos imágenes impactantes. El primer choque de la temporada, el primer DNF, lo protagoniza el piloto Oscar Piastri, que se choca directamente a los monos en la curva 4. Ese piano es un piano conocido como un piano complejo porque tiene unas elevaciones. Y bueno, lamentablemente el piloto local, que teníamos muchas expectativas de ver cómo estaba en esta temporada, ya que primero que todo había clasificado por delante en la quinta posición que su compañero Lando Norris, y lamentablemente fue ya el primer DNF de la temporada, generando un espasmo en la afición y todo ya muy sorprendido. De ahí, Hülkenberg está llegando a la zona de grilla y se retira porque el vehículo queda en off, muerto, y no se pudo solucionar. Pensé en ese momento quizás que iban a hacer gestiones como para volver a arrancarlo y pudiera salir del pit lane, alguna de esas concesiones, pero lamentablemente no pudo largar, ya que Audi tenía muchas posibilidades de poder haber sumado con los dos pilotos, dado las condiciones y el ritmo de carrera que se vio con Bortoleto. Pero bueno, ya antes de comenzar, tenemos dos bajas, por ende, una baja en el puesto 5 de Oscar Piastri y una baja en el puesto número 11 de Nico Hülkenberg. Por ende, ya estaba un poco más barato la capacidad y la probabilidad de obtener puntos en esta primera carrera en Australia. Por ende, ya se generaba un debate bastante interesante en esos escalones que podían ocupar pilotos de la zona media. Comienza la carrera. Vemos también el nuevo procedimiento de partida donde se prenden unas luces azules, que fue bastante interesante para que así los pilotos pudieran cargar el turbo. Se prenden las 5 luces, la última luz parpadeó muy poco, casi se prende y se apaga, fue bastante interesante eso y podemos ver notoriamente una buena salida de Hadjar, wheel spin en Antonelli que empieza a patinar y vemos un cohete rojo que empieza a rebasar a todos los pilotos y se coloca primero en la curva número 1. Increíble la salida de Leclerc, increíble también la salida de Hamilton, que está un poco más tapado y al hacer la curva 1 se va un poquito más hacia afuera, por ende pierde un poco de tracción en la recta hacia la curva 3 y ahí Hadjar recupera y puede tomar la posición del piloto británico, pero fue tan buena la salida de Ferrari que podrían haberse posicionado perfectamente como un 1 y 3 dada la resolución de la primera curva en Albert Park. Leclerc empieza a dominar la primera vuelta, Russell en la segunda vuelta lo adelanta antes de la curva 9 y aquí viene el típico pensamiento, el Mercedes literalmente es un cohete, por ende van a empezar a alejarse y va a dominar el Gran Premio. Pero fue súper interesante que Leclerc se empezó a mantener pegado, empezó a haber batallas, e incluso Leclerc hasta la vuelta 13 del primer Virtual Safety Car, dominó muchas más vueltas que el piloto de Mercedes Russell. Por ende también, dado esas batallas que empezaron a generarse, Lewis Hamilton pudo acercarse un poco más y estar también ahí con probabilidad de haber tomado el liderato. Fue espectacular lo que vimos, muy intenso. Ya lo que vimos en las primeras vueltas, bastante positivo. Se entiende ahora que la Fórmula 1 es más una fórmula de gestión porque los adelantamientos sí se hacen en recta y son bastante claros, pero ya por lo menos pudimos ver un ápice de lo que podría proyectar la categoría o lo que busca proyectar la categoría. ¿Qué pasa después? Sale el primer Virtual Safety, Mercedes entra, coloca duros y hasta el segundo Virtual Safety que fue primer Virtual Safety fue por el abandono de Hadjar, eso fue bastante penoso dado que Red Bull podía haber tenido muy buenos resultados con los dos pilotos, pero explotó el motor. Y bueno, son parte de las cosas que vamos a ir viendo en relación a la fiabilidad de los equipos. Lamentable por Hadjar, ya que había hecho una clasificación excelente, había alargado muy bien y tenía bastantes posibilidades de poder haber quedado en el top 5. ¿Bien? Desde ahí
empezamos a... Hamilton incluso dice que hubiera sido bueno que por lo menos hubiera parado uno de los dos pilotos para haber hecho presión, que hubiera sido bastante interesante y hubiera sido bastante bueno para ir viendo si realmente cuando los dos autos están juntos, dos autos que están peleando, como tienen que gestionar energía y hay que pagar lo que usas para adelantar, se va produciendo que el piloto de atrás pueda mantenerse. Obvio también que hay que entender que como fue la primera vez que los pilotos están batallando, puede darse más probabilidades de error y fallos en la gestión que hacían que estuvieran más cerca, ¿ya? Eso también es un tema interesante. En lo personal, me dio mucha lástima que no se hubieran quedado por lo menos un Ferrari peleando con el Mercedes para que hubiéramos visto toda la carrera, qué hubiera pasado y hubiéramos tenido también una relación de desgastes un poquito más coherentes con peleas en pista. ¿Qué pasó acá? Cuando Bottas se queda parado, ya sale el segundo safety car, el segundo virtual safety car, ahí tampoco Ferrari decide entrar. Y creo que eso también fue una ventana bastante buena para poder haber entrado y por lo menos haber estado aprovechando ese descuento de tiempo que se produce al entrar en virtual, porque ese es el tema interesante. Al final, Mercedes logró un descuento de tiempo al entrar en virtual, que Ferrari no lo utilizó porque los dos autos de Ferrari pararon después, posteriormente, en ritmo de carrera, por ende las paradas también les salen más caras. Y ahí cuando vamos viendo que dos autos están a un ritmo más o menos parejos, cada segundo cuenta, los segundos de los pits, los segundos de las paradas, cuándo se hacen las paradas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Ferrari fue optimista al pensar que Mercedes iba a degradar lo suficiente para poder realizar otra parada o que sus neumáticos duros tuvieran clipping y bajaran el ritmo al final. Pero, ¿qué pasó? Nunca fue capaz Ferrari de presionar y tampoco pudieron sostener un ritmo que mostrara que al final de carrera pudieran llegar a batallar con los Mercedes. Incluso Hamilton fue recortándole progresivamente a Leclerc. Uf, Ferrari siendo Ferrari. Tengo colegas ahí que compartimos y conversamos en el grupo mientras vamos viendo las carreras. Estaba muy enojado. En lo personal también. ¿Por qué la misma estrategia con los dos pilotos? Deberían quizás haber probado o haber seguido quizás al Mercedes pensando en que tenían buenas posibilidades de ir generando batalla. Otro tema importante, Mercedes con 20 vueltas más aproximadamente de neumático pudo mantener el ritmo que Ferrari. Entonces eso también es un tema interesante, que realmente cuánto pudieron gestionar adelante y cuál es el ritmo real que tienen pensando en que un equipo con el doble de desgaste mantiene el ritmo a largo plazo en ritmos de carrera. ¿Ya? Se pudo ver que, por ejemplo, el Red Bull sí tuvo que entrar dos veces, el McLaren sí tuvo que entrar dos veces, terminaron a 50 segundos incluso de distancia, el primer equipo cliente Mercedes. Entonces vamos viendo que, claro, hay un tema ahí que tenemos que ir viendo si es que realmente se va a manifestar el dominio de Mercedes. Lo bueno que esta próxima sesión va a ser esta semana en China y vamos a poder ya tener más probabilidades de ver nuevamente batalla en pista. Va a ser muy interesante ver desde qué punto empieza el clipping en China en la recta larga, ya que va a ser una recta larguísima. Y bueno, vamos a ir viendo si también Verstappen, al estar un poco más adelante, puede generar batalla y ritmo con Mercedes y Red Bull. Porque ahora lo que se pudo observar, que Mercedes y Ferrari están un poquito delante. Hay que esperar a ver si Red Bull puede estar en la pelea pensando en que Verstappen tuvo que adelantar, combatir ahí con el tráfico, etcétera, etcétera, y también partir con una estrategia diferente. Entonces vamos a ver ahora si Verstappen en China se le dan las condiciones para poder ver cuál es el ritmo real que tiene el Red Bull. McLaren está bastante atrás y hay que entender que el principal candidato que corrió esa carrera, que fue Lando Norris, terminó a 50 segundos del líder. ¿Ya? Vamos a revisar entonces, eso sí, de una manera más general los resultados para que sigamos comentando este tipo de cosas. Ya después, en conclusión, no pasó más, no hubo mayores luchas. Verstappen trató de llegar a Norris. Muy buena la pelea que hubo en la zona media, bastante interesante y positivo. Audi, ver a Cadillac, pero eso lo vamos a ir comentando ya más a medida que pasemos piloto por piloto, comentando nuevamente, valga la redundancia, los resultados de carrera.
Bueno, Russell se coronó con la victoria ya en un tiempo de 1 hora 23 minutos y con un gap de 2 segundos, 9 milésimas. 3 segundos le sacó a Antonelli. Antonelli estuvo bastante bien. Muy interesante también comentar que el Antonelli partió mal, quedó en el séptimo lugar y después pudo remontar. Verstappen no pudo pasar a McLaren. Ferrari y Mercedes estuvieron ahí. Por ende, vamos viendo que ahí está el paso. Hay autos que tienen todavía, Mercedes tiene más. Cuando quiere pasar, quiere remontar, tiene esa capacidad. Y eso también es un factor importante que tenemos que tener en consideración en el análisis de cómo se estuvieron posicionando y desarrollando los equipos en la carrera. Otro punto también que se notó que, claro, el Red Bull pudo remontar, pero llegó hasta ese punto, ¿ya? Porque en ningún momento Verstappen tuvo la posibilidad de rebasar a Norris. Llegó ahí, pero no tuvo la posibilidad de rebasar. De ahí, bueno, 1-2 de Mercedes, podio de Antonelli. Antonelli lo hizo bastante bien, a pesar del error que había tenido el previo a la cualificación, pero tiene que aprovechar que tiene el mejor auto y estar ahí sumando puntos y buscando quizás posibilidades de arrebatarle o la pole o el liderato en el resultado final a Russell, ya que Russell, si es que Mercedes se mantiene arriba, va a estar bastante fuerte porque se nota muy confiado, su postura postural está muy parado, muy ahí, estoy, este es mi momento, incluso las declaraciones cuando gana la carrera, me encanta este auto, me encanta este motor, como diciendo, ahora estamos aquí, somos nosotros y yo, Russell, vengo a ser campeón del mundo. Es un tema que se nota, se proyecta y que se entienda que ahora no fue lo que pasó, por ejemplo, en 2014, que todos los equipos Mercedes estuvieron arriba, ¿no? Sino que había que saber utilizar la energía y Mercedes lo está haciendo muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. De ahí completa el podio Leclerc en el tercer lugar y Hamilton en el cuarto lugar. Un muy buen inicio para Ferrari. Sí, lamentablemente estábamos ahí un poquito en discrepancia. Pudimos ver quizás que podrían haber gestionado un poco la estrategia para así tener mayores posibilidades de ir batallando más con Mercedes y ver un resultado más real. Pero bueno, Ferrari pensó, como comentamos, que iba a degradar los neumáticos o que Mercedes iba a hacer una segunda entrada, la cual no sucedió. Y lamentablemente, de estar primero y tercero antes del primer Virtual Safety Car, terminas tercero y cuarto a una distancia considerable de el siguiente piloto, ¿ya? Porque terminó Leclerc a 12 segundos de el siguiente piloto de Mercedes, ¿bien? Hamilton terminó muy cerca de Leclerc, se veía contento. Parece que estas regulaciones, a pesar de toda la electrificación, esas cosas le gustan más porque ya podemos ver que no tienen ese culo pegado al suelo, que nunca le fue bien a Hamilton con eso. Son autos ya que tienen rake, son mucho más parecidos a las regulaciones anteriores, dadas las condiciones de reglamento. Así que Hamilton se veía contento, le hubiera gustado quizás tener unas vueltas más, dijo, para poder adelantar y estar en el podio. Pero eso es muy bueno para Ferrari porque por lo menos ya los dos pilotos se ve que están bastante parejos, tienen un cohete en la salida y como siempre hay que ver y gestionar de mejor forma el tema de las estrategias. Ojalá que se escuche harto Hamilton, porque Hamilton al tiro dijo, ¿por qué no entra uno? Incluso tuvieron la posibilidad en algún momento, pero bueno, son cosas que ya tenemos que ir observando y viendo que pueden ir mejorando a medida que se desarrolle la temporada. De ahí estuvo bastante lejos a 35 segundos de distancia de Hamilton, casi 50 con el primero, el piloto de McLaren, Lando Norris, el campeón reinante, Lando Norris, que no mostró nada en esta carrera, ya que se ve que McLaren está bastante atrás, incluso fue superado en la clasificación por el piloto australiano Oscar Piastri, que chocó en la primera curva, por ende no participó en esta carrera. Verstappen salió sexto, remontó una gran remontada de Verstappen, ya que quedó a 2,8 segundos de Norris. Eso podríamos ya establecer que fueron los resultados de la zona entre alta A y alta B, esperando qué pasa realmente con Red Bull. Muy bueno, sí, que hayan estado ahí con motor nuevo y que tengan un auto competitivo. De ahí ya tenemos en el séptimo lugar, donde estamos hablando ya de la zona media, que se proyecta como líder sólido el equipo Haas. Fuerte estuvo el equipo Haas, ¿ya? Donde Berman se posicionó con un séptimo muy positivo, tomando los puntos, aprovechando esa dispersión que hubo de la caída del piloto de McLaren y el espacio también que deja Hadjar. Así que bien, el piloto Oliver Berman, que suma
un muy positivo séptimo lugar. Muy buena carrera para el piloto de Haas, que es la carta proyectable para Ferrari y que nuevamente ha derrotado a su compañero de equipo Esteban Ocon, que sale como resultado número 11, fuera de los puntos, ya que perdió esa posibilidad. De ahí ponemos en octavo lugar a Lindblad, que hizo una gran carrera, incluso posicionado en tercera posición, ahí luchando con Verstappen, bastante fuerte, incluso más fuerte de lo que se vio con Norris. Lindblad hizo un muy buen fin de semana, muy buen fin de semana también de revés. Ese motor de Red Bull Powertrain funciona, eso es positivo. Hay que ver ahora cómo se va a ir desarrollando la lucha entre Haas y RB, que se muestran como las dos de tres posibles potencias que vemos en la zona media, porque no hay que descartar a Audi, que también hizo una muy buena presentación en su primera carrera en esta categoría, donde se lleva 2 puntos valiosos con el noveno lugar del piloto Gabriel Bortoleto, el piloto de Latinoamérica que está representando muy bien y positivamente a este continente, ya que se proyecta como la carta más positiva de todos los pilotos, entre comillas, hispanohablantes o también latinos, que podemos ir hablando más en particular en el canal, dado que somos también de este maravilloso continente. Otro resultado que fue también positivo, 10º lugar para Pierre Gasly, que suma un puntito para Alpine, que eso también es muy bueno, pero sí se ve que están bastante lejos en comparación con los otros equipos motorizados por Mercedes como McLaren, ni hablar del equipo Williams, que ese equipo está más atrás. Bien por Alpine, que suma un punto, ya que se veían que estaban ahí un poco lejos de esa posibilidad, pero Gasly supo defender con su madurez y experiencia, sacando el mejor resultado posible para la escudería. Franco Colapinto, a su vez, estuvo en el lugar número 14, fue sancionado en la largada debido a que los mecánicos tocaron el auto, tuvo un drive-thru, entonces eso también ya condicionó negativamente su carrera. Sí, hay que ir revisando los ritmos, como estuvieron, para ir viendo cómo se va proyectando el piloto argentino. Muy buena la salvada que hizo en la largada, porque Lawson se quedó clavadísimo. Entonces muy bien lo que hizo ahí el piloto evitando el choque, porque eso podría haber condicionado la carrera de una forma completamente diferente para toda la categoría. Pero sí, qué bueno que no hubo también ese accidente, porque así nos obviamos un poco de ese tema de que era muy peligroso lo que están haciendo ahora, porque en realidad la partida estuvo bastante interesante con dispersión de salidas. Pudo haber batallas y eso fue bien bueno y bastante atractivo para el espectáculo. Y que también va a dar harto que hablar, dado que Ferrari tiene un cohete que sabemos que lo más probable esté en China, posicionándose de posiciones más atrás, pasando hacia adelante. Entonces creo que vamos a ver qualis más estáticas y partidas un poco más variadas, a diferencia de los años pasados que tuvimos qualis muy apretadas y partidas ya más estáticas. Bueno, Ocon en el 11º lugar, Alex Albon en el decimosegundo lugar. Vemos que los Williams están ahí, bastante atrás, bastante pesado el auto. De ahí tenemos a Lawson, que después de haber realizado una muy mala largada, queda en el lugar 13º. Franco Colapinto en el 14º, 15º Carlos Sainz, bastante lejos, y 16º Checo Pérez, que termina Cadillac su primera carrera, que eso fue también un hito muy bueno, dado que estaban bastante atrás, a pesar de tener motor Ferrari y tener un motor fiable, todo ese tipo de contextos. Les ha costado ahora armar el auto. Y hay que entender que, claro, están haciendo algo desde cero, a diferencia de Audi, que toma los vestigios del ex Stake y que ya por lo menos hay una estructura, se podía ir mejorando lo que había. Ahora no, para acá tuvieron que hacer todo de cero, por ende, positivo que por lo menos uno de los autos haya terminado la carrera para que tengan datos de cómo se gastan las piezas y todo ese tipo de cosas que son muy importantes, el combustible, todas esas cosas que son muy buenas para que el equipo se vaya desarrollando positivamente. Así que bien por Checo Pérez, que derrota en resultado de carrera a su compañero Valtteri Bottas, que quedó parado en la vuelta 20, si no me equivoco. Bien. Bueno, volvemos a revisar entonces cuáles fueron los no clasificados. Lance Stroll, que no clasificó y se retiró ya en la vuelta número 43. Fernando Alonso en la vuelta número 21. Muy buena la salida de Alonso, pero hay que recordar que estaba con blandos también. Y bueno, lamentable lo de Aston, que estuvo paupérrimo, 0 puntos para Aston, que ni siquiera son capaces de terminar carreras todavía. Esperemos que cuando ya se pueda lograr una gestión más positiva del motor Honda, podamos ver qué tal están esos resultados en esa gestión del chasis, que es uno de los que se ve más trabajado. Así que bueno, ojalá que puedan sacarse rápido ese lastre y puedan ser por lo menos competitivos para poder terminar carrera.
Bottas se retiró, como comenté, en la vuelta 15. Hadjar se retiró en la vuelta 10 y, bueno, dos no clasificados antes de comenzar la carrera, que fueron Oscar Piastri y Nico Hülkenberg. La vuelta rápida la marcó en este caso Max Verstappen, que fue un tiempo de 1:22.029. Repasamos entonces el podio: Russell, Mercedes, Antonelli, Mercedes y Leclerc, Ferrari. Así que bien, vamos a comentar ahora cómo quedaron los resultados de el campeonato de pilotos y campeonato de constructores. Así que bien, tenemos entonces dominando por ahora al piloto Russell. Se podían confirmar ahora en las proyecciones que tuvimos en el canal de que Russell iba a estar bastante cómodo y sólido en la primera carrera. Sí, nos sorprendieron esas primeras 13 vueltas, quizás si hubiera habido más batalla, no sabríamos qué hubiera pasado, pero dada la gradación que pudimos observar, también pudimos proyectar que quizás Mercedes hubiera tenido un mejor final de carrera. Pero bueno, Russell se posiciona con 25 puntos. Segundo tenemos al piloto Antonelli con 18 puntos, 1-2 de Mercedes, dominando la categoría. Después tenemos a Leclerc con 15 puntos. En el cuarto lugar a el piloto británico Lewis Hamilton, que está con 12 puntos. Quinto lugar, Lando Norris con 10 puntos. Y tenemos a Max con 8 puntos. Séptimo lugar para Berman con el Haas, muy bien, el primer piloto que aparece de la zona media con 6 valiosísimos puntos. Octavo, Lindblad, un aplauso por el rookie que suma 4 puntos y se posiciona en la tabla del top 10 de la Fórmula 1 en su primera carrera. Maravilloso. Bortoleto en el noveno lugar sumando 2 puntos y Pierre Gasly con el Alpine, que se coloca en la 10ª posición sumando 1 punto. Ahora vamos a comentar qué tal quedó el campeonato de constructores, donde Mercedes suma 43 puntos. Segundo lugar se posiciona el equipo Tifosi con 27 puntos, ¿ya? Tercer lugar para el campeón reinante McLaren con 10 puntos. Ya podemos ver entre el primero y el tercero una diferencia de 33 puntos, bastante considerable. En el cuarto lugar se ubica Red Bull con 8 puntos. Ya Max es nuevamente el que está sacando ahí la cara con Red Bull. Esperemos que Hadjar, que se ve bien, ¿sí? Por lo menos Hadjar se ve más adaptado, está ahí, pueda sumar por los dos equipos y quizás Red Bull también pueda hacer carta este año, que no deja de ser siempre interesante y positivo, sumado ahora que son un equipo que hace motores, chasis y tiene muy buena academia de pilotos. Haas, quinta posición con 6 puntos. Se ratifica el equipo Haas, que se veía bastante bien en los test. Racing Bulls, 4 puntos en sexta posición. Séptima posición, el equipo debutante Audi con 2 puntos. Octava posición para el equipo Alpine. Novena posición para Williams. Décima posición para Cadillac. Y en el último lugar se posiciona el equipo Aston Martin con 0 puntos. Ahora, cuéntenme qué les pareció este gran premio. Si tienen algo que quieran comentar, compartir, debatir, comenten ahí en la casilla de comentarios, aprieten ahí me gusta, seguir, porque vamos a seguir subiendo más contenido. Tenemos contenido de F2, qué pasó en la F2, F3, vamos a ir hablando de los hispanohablantes, podcast, MotoGP, y recordar que esta semana seguimos porque continuamos con el Gran Premio de China, así que maravilloso. Y recordar que en esa sesión vamos a tener la primera sprint de la temporada, así que va a ser muy interesante cómo los equipos y pilotos buscan esa puesta a punto. Por ahora, positiva la primera toma de contacto de este reglamento 2026. Sí, nos quitamos un poco ese sabor agridulce y bastante más amargo que tuvimos en la clasificación, dada que en las clasificaciones no nos gusta ver la gestión, no nos gusta ver el límite, nos gusta ver esa belleza de llegar al límite, que lamentablemente estos autos no se puede hacer debido a la falta de potencia que tienen tanto en la electricidad como en la de combustión. Pero en la carrera, si pudiéramos decir, la Fórmula 1 van a hacer esas 13 vueltas, sería bastante interesante. Ahora se está vendiendo en las redes que de 45 adelantamientos que hubo en la carrera del 2025, ahora hubieron 120. Eso es lo que nos están vendiendo ahora. Vamos a ver cómo avanza la cosa. Qué bueno que tenemos Gran Premio esta semana, porque va a seguir la adrenalina, el hype y hay muchas cosas que comentar. Esto es Cockpit View, mi nombre es Ignacio Grunenberg, gracias por estar acá, nos vemos en el siguiente video.